Bogotá se ha transformado mucho en los últimos años. Sin embargo, estos cambios no han estado vinculados única y estrictamente con la arquitectura y el urbanismo, sino también afectan la manera como nos vestimos y particularmente la manera como hablamos. Ese cachaco que antes andaba con gabardina, sombrero y paraguas ha dado lugar a otro tipo de cachacos o a otro tipo de bogotanos y asimismo han cambiado completamente la manera que tienen de expresarse. Hoy este programa lo destinaremos única y específicamente a ver cómo han cambiado las maneras de hablar de los bogotanos. En el siglo XIX, Rufino José Cuervo sorprendió con sus apuntaciones sobre el lenguaje de los bogotanos. Hoy en día tenemos otros cachacos que también se preocupan por la manera de hablar. Este es el caso de Alberto Borda Carranza, que ha escrito este libro que se llama Cachacario. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola Alberto, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Qué te llevó a escribir este libro que veo que tienes en la mano? Es el tuyo. Muchas gracias. Mira, este cachacario. Me llevó a escribir el libro. Me acuerdo mucho las conversaciones de mi padre y de mi abuela y de mis tíos. Y una serie de palabras que han entrado en desuso en el léxico bogotano, de lo que queda de los bogotanos. Empecé a recopilar en papelitos, un jurgo, una cantidad de... estoy acatarrado, tengo el catarro, los achaques. Nosotros vivíamos aquí abajo en la 63 y mi papá decía cuando iba para el centro de Bogotá, decía, voy para Bogotá. Porque como si viviéramos en otro municipio. Y mi mamá le preguntaba, le decían, tráete unas curas para el almuerzo. Son los aguacates, una serie de palabras que han entrado en desuso y por eso dije, qué rico volverlas a juntar y empezó a crecerme y tengo más o menos unas 1.600, 1.700 palabras escritas del léxico bogotano. ¿Y cuánto tiempo te has tardado haciéndolo? Mira, duré por lo menos unos 20 años. ¿Toda la vida viviste en Chapinero? Hombre, toda la vida y es que la dicha de venir a Chapinero era que los sábados las mamás sacaban a sus hijas a pasear por Chapinero, a comprarle los zapatos o a vitrinear y nosotros subíamos a verlas. Levantar, sí, ¿qué se utilizaba en esa época? ¿Qué verbo? Sí. No, sería el verbo conquistar, ¿no? Ah, sí. ya. Hoy dicen, le pedí el cuadre, nosotros no le declarábamos. Entonces uno les echaba el discurso y entonces algunas, después de que se inspiraba uno y le decía, bueno, ¿quiere ser mi novia porque usted es lo más lindo que...? Sotía le decía, ¿qué? ¿Cómo decías cuando ibas a ir a rumbear cuál era el término que se usaba? No, ir a parrandear. Íbamos de parranda, sí. Y las fiestas eran a las 3 de la tarde en las casas de las niñas o de los muchachos y era muy divertido porque la señora de la casa compraba una canasta de Coca-Cola, de la Coca-Cola esa chiquita y eso la echaban, las derramaban todas en una olla de esas, la olla de los tamales que tenía la señora o la olla con ponchera. Y picaban limón, le echaban gajos de limón y una copita de ron. Entonces uno sentía que estaba tomando Cuba Libre. La fiesta duraba de 3 a 6 y media de la tarde, que a las 6 y media llegaban por las niñas, ¿no? Y era divertísimo porque las niñas a un lado y los muchachos al otro lado. Y no bailábamos ni nada, pero apenas iban las niñas, empezábamos a ensayar, a aprender a bailar entre nosotros mismos. Uno con los amigos desarrolla una manera de conversar con ellos, hay una serie de términos que yo entiendo perfectamente que se pierdan. ¿Cuáles eran los de tu época? O sea, ¿cuál digamos, era la manera informal de hablar con los amigos? Pues no, el solo saludo, que cariñosamente le decía uno al otro chinazo, el príncipe. ¿Y siguen repasando las palabras? Claro, no, nos morimos de la risa. Y ellos me llaman y me dicen, oiga, usted no tiene tal palabra, ¿no? Principalmente la fuente que te utilizaste fue la de personas que te iban contando claro, palabras. y que yo iba oyendo, ¿no?